Saludo a todos, mi nombre es Jenson Misery. Yo soy estudiante de la carrera de licenciatura en Ciencias Religiosas en la Universidad de la República. En este video contestaremos brevemente las dos preguntas planteadas en el ítem 2 con respecto a la asignatura Textos fundamentales del pensamiento religioso oriental y occidental, cuyo fue enseñado por el profesor Rodrigo Muñoz. Los dos puntos que vamos a desarrollar en este video son los siguientes: explicar qué es el Pentateuco, específicamente la teoría de las fuentes. 2. Hacer un paralelo entre profetas anteriores y libros históricos, con sus respectivas similitudes, diferencia y aspecto relevante. Explicar la temática general de cada libro que forma parte de esa sección. En primer lugar, la palabra Pentateuco viene de la combinación de la palabra griega penta, que significa 5, y teuchos, que puede ser traducida como rollo o pergamino. Por lo tanto, Pentateuco simplemente se refiere a los 5 rollos que comprenden la primera de las 3 divisiones del canon judío. La palabra Pentateuco se remonta al año 200 después de Cristo, cuando una persona llamado Tertuliano se refirió a los primeros 5 libros de la Biblia con ese nombre. El otro nombre sinónimo a Pentateuco es la Torá, cuya es una palabra hebrea que se refiere a la ley, enseñanza o instrucción. Veremos cuáles son los 5 libros que componen el Pentateuco. Primero veremos a Génesis. Es el primer libro de la Biblia que habla del origen del mundo y del género humano. Éxodo es el segundo libro de la Biblia que habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto para dirigirse hacia la tierra prometida. Levítico es el tercer libro de la Biblia que muestra la presencia de Yahvé en medio del pueblo y cómo éste reorganiza su vida en función de las exigencias de pureza y santidad. Por ello, se inicia diciendo: el Señor llamó a Moisés y él habló desde la carpa del encuentro. Números es el cuarto libro de la Biblia que habla del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto y el censo que Dios ordenó a Moisés de hacer. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia que resume lo que está escrito en los 4 primeros libros y donde Dios también habló con Moisés sobre la nueva generación que entrará en la tierra prometida. En segundo lugar, veremos en qué consiste la teoría de las fuentes. La teoría de las fuentes es una hipótesis documentaria o hipótesis de Wallhausen que propone que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, forman una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes de origen y narrativa, originalmente independientes, que eran fuentes paralelos. Se considera también como una de las posturas que hasta el presente explica de mejor forma la composición del Pentateuco. Nace como fruto de la Ilustración entre los siglos XVIII y XIX, periodo en que la ciencia reivindica su mayoría de edad e independencia frente a la Iglesia. Los postulados fundamentales de esa teoría son 4 documentos o 4 líneas de perspectiva o tradiciones. Estas fuentes son el documento J o Yavista, es llamado así por el empleo destacado y central del nombre de Yahvé. El documento E o Eloísta recibe su denominación por el uso que hace del nombre de Dios Elohim. El documento D o Deuteronomista, este es
heredero del pensamiento social del Deuteronomio y del documento P o presbiteral, también llamado sacerdotal, caracterizado por el pensamiento cultural del sacerdocio israelita. Con respecto al segundo punto, que consiste en hacer un paralelo entre profetas anteriores y libros históricos con sus respectivas similitudes, diferencias y aspecto relevante, explicando la temática general de cada libro que forma parte de esa sección, pues nosotros consideraremos primeramente el concepto de los profetas anteriores y de los libros históricos. Veremos a qué se refiere los profetas anteriores. Son aquellos libros que vienen seguidos de los primeros 5 libros del texto sagrado o la Torá, los cuales la tradición hebrea, heredera de la tradición cristiana, considera dentro del canon de escrito sagrado, y los nombres son Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo Reyes. Sin embargo, los libros históricos son aquellos libros que vienen seguidos del Pentateuco, y la tradición cristiana en su caso les denomina libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, primero Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Veremos la temática general de cada libro que forma parte de esa sesión. Josué es el 6º libro del Antiguo Testamento y se trata sobre el momento en que el pueblo de Israel finalmente entra a la tierra que Dios había prometido a Abraham y su descendencia. Jueces es el libro bíblico del Antiguo Testamento que presenta a los jueces o libertadores que salvaron al pueblo de Israel de la esclavitud. Después de liberarlo, los gobernaron. Primero y segundo Samuel son libros del Antiguo Testamento que registran la historia de la tierra de Canaán durante la transición de ser gobernados por jueces a convertirse en una nación unificada bajo el gobierno de reyes. Primero y segundo Reyes. El primero y segundo Reyes es la secuela de primero y segundo de Samuel y comienza por seguir la secuencia del surgimiento del reinado de Salomón después de la muerte de David. Ruth es uno de los libros históricos que abarca unos 11 años transcurridos en los días que los jueces administraban justicia en Israel. Primero, segundo Crónicas, libros del Antiguo Testamento que se enfocan principalmente en el aspecto del sacerdocio de este periodo de tiempo y la historia. Esos libros se encuentran en el reino del sur, las tribus de Judá, Benjamín y Leví. Esdras, el libro de Esdras se dedica a los eventos ocurridos en la tierra de Israel durante el tiempo de regreso de la cautividad babilónica y los años subsecuentes. El énfasis de Esdras era la reconstrucción del templo. Nehemías es uno de los libros históricos de la Biblia y este continúa la historia del regreso de Israel de la cautividad babilónica y la reconstrucción del templo. Esther es un libro histórico que registra la institución de la fiesta de Purim y la obligación de su observación perpetua. Este libro fue leído en la fiesta Purim para conmemorar la gran liberación que trajo Dios a la nación judía por medio de Esther. Espero que la explicación y los detalles proveídos de los dos temas haya sido útil para un mejor entendimiento de la dicha asignatura, y a todos que nos escuchan, muchas gracias.